En los albores de la humanidad, después del diluvio, los seres humanos se multiplicaron y se esparcieron por la faz de la tierra. Un pueblo unido, con un solo lenguaje y una sola cultura, decidieron construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. La ambición y la soberbia los impulsaban a alcanzar la grandeza. La Torre de Babel se convirtió en un proyecto colosal, que requería la mano de obra de miles de personas. Los obreros trabajaban día y noche, utilizando ladrillos de barro y betún para construir la estructura. La torre crecía cada día, y la gente se sentía orgullosa de su logro. Pero Dios observaba desde lo alto, y no estaba satisfecho con la ambición de los humanos. Dios descendió a la tierra para ver la torre que los humanos estaban construyendo. Al ver la grandeza de la estructura y la unidad de los constructores, Dios se dio cuenta de que nada podía detener a los humanos si trabajaban juntos. La unidad y la cooperación los hacían invencibles, y Dios decidió intervenir para evitar que se convirtieran en dioses. Dios confundió el lenguaje de los constructores, de modo que ya no se entendían entre sí. Un obrero pedía un ladrillo, y el otro le respondía con una instrucción para construir un arco. La confusión se apoderó del lugar, y la construcción se detuvo. Los humanos se dispersaron, y la Torre de Babel se convirtió en un monumento a la ambición y la soberbia. La confusión de lenguas llevó a la dispersión de los pueblos. Los humanos se separaron en grupos, cada uno con su propio lenguaje y cultura. La unidad y la cooperación que habían caracterizado a la humanidad en el pasado se perdieron, y los pueblos comenzaron a desarrollar sus propias tradiciones y costumbres. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la ambición y la soberbia pueden llevar a la confusión y la dispersión. La unidad y la cooperación son fundamentales para el éxito, pero también es importante reconocer los límites y la debilidad humana. La intervención de Dios en la historia de la humanidad nos recuerda que hay un poder superior que nos guía y nos corrige. La confusión de lenguas tuvo consecuencias profundas en la historia de la humanidad. La comunicación se volvió más difícil, y los pueblos comenzaron a desarrollar sus propias identidades y culturas. La diversidad lingüística y cultural se convirtió en una característica de la humanidad, y los pueblos aprendieron a adaptarse y a sobrevivir en un mundo cada vez más complejo. La historia de la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad y la cooperación en nuestra sociedad. Aunque la diversidad lingüística y cultural es una característica de la humanidad, también es importante reconocer nuestra común humanidad y trabajar juntos para construir un mundo más justo y más pacífico. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la ambición y la soberbia pueden llevar a la confusión y la dispersión. La unidad y la cooperación son fundamentales para el éxito, y es importante reconocer los límites y la debilidad humana. La diversidad lingüística y cultural es una característica de la humanidad, pero también es importante reconocer nuestra común humanidad.